clase. A partir de este momento, entonces ya estamos con la segunda clase del taller de planilla de cálculo, donde, de acuerdo a lo que conversábamos, ¿cierto?, en la clase del miércoles pasado, el objetivo no es hacer una clase de la funcionalidad de Excel, ¿cierto?, de cuáles son las funciones, cuáles son los puntos, cuáles son las etapas que yo debería manejar en Excel, sino que más bien es una aplicación de esta herramienta que se llama Excel para las actividades que nos pueden servir en el mundo de la administración, ¿cierto?, en alguna carrera de administración, porque administración, por ejemplo, tiene, sobre todo en ENAC, tenemos justamente técnico en administración de empresa, tenemos también recursos humanos, técnico en recursos humanos, tenemos también logística, tenemos también contabilidad. Por lo tanto, ¿cierto?, son distintas especialidades que uno puede tener, pero son todos dentro del ámbito de la parte de administración. Entonces, la idea de esta asignatura, de este taller, es darle una pincelada de cómo esta herramienta nos permite, nos ayuda a acelerar o a mejorar nuestras potenciales tareas y funciones que realicemos, ¿cierto?, en un futuro próximo cuando estemos trabajando en alguna empresa como administrativo, en alguna empresa, ¿cierto?, como la parte gerencial, o por qué no, en alguna parte en un emprendimiento propio, ¿cierto?, que sea su propio socio, su propio dueño de algo, de una empresa. Entonces, esa es la idea que nosotros estamos realizando con este taller. Ya voy a cambiar y voy a poner mi nombre ahí sí, ¿cierto?, en la pantalla. Bueno, la primera parte, espero que se acuerden, ¿cierto?, sobre todo Bárbara, Alessandra y Isaías, que estuvimos viendo algunas de las funciones más importantes que deberíamos nosotros conocer o deberíamos nosotros manejar en Excel, ¿cierto? Y partimos con lo básico, es decir, ¿qué es Excel? ¿Cómo está configurado, ¿cierto?, esta herramienta? ¿Y cuál es el objetivo fundamental que tiene? Entonces, por lo general, cuando uno parte de este tipo de trabajos, uno realiza algo de, digámoslo así, de materia, ¿cierto?, de contenido, de cuáles son los puntos que yo voy a conversar para que después abramos un Excel y podamos ingresar a realizar ya en Excel mismo, ¿cierto?, lo que se presentó como contenido, como materia. Y espero que algunos de ustedes se acuerden, ¿cierto?, pero estuvimos revisando y estuvimos repasando y estuvimos ahí también entreteniéndonos un poquito con algunos ejemplos de las funciones más típicas que se usan en el mundo de la administración. Y las funciones más típicas que se usan no solamente en el mundo de la administración, sino que en cualquier área, ¿cierto?, en cualquier actividad que nosotros realicemos, son el tema de las matemáticas y el tema de la estadística, ¿cierto? Cuando uno trabaja en el área administrativa, cuando uno trabaja en el área de recursos humanos o en el área de logística, en el área de contabilidad sobre todo, obviamente que nosotros nos vamos a ver enfrentados a números, ¿cierto? Y en base a los números, nosotros podemos hacer funciones, operaciones, y esas funciones y esas operaciones, las más típicas que, ¿cierto?, también ustedes están aprendiendo en el colegio, son las matemáticas y las estadísticas, habiendo obviamente otro tipo de operaciones, como pueden ser las financieras, que también las vamos a revisar, como pueden ser las de econometría, ¿cierto?, las de trigonometría, las de cualquier área que diga relación, ¿cierto?, con el mundo de las estadísticas o de la matemática, van a ser bien utilizadas. Pero entendiéndose que nosotros no podemos abarcar mucho las funciones o muchos tipos de posibilidades de probabilidades de trabajo, vamos a centrarnos en el mundo de la administración. Y en el mundo de la administración, nosotros siempre vamos a entender que se manejan muchos datos, es decir, muchos números. Por ejemplo, las ventas que se generaron durante todo el año de enero a diciembre, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. El costo que tuvo la empresa durante todos esos meses, enero, febrero, marzo, diciembre. ¿Cuáles son, necesito, la cantidad de vendedores? Las remuneraciones que yo le pagué a mis trabajadores durante todos los meses. ¿Cómo fue distribuida? ¿Cuánto pagué de sueldo base, de hora extra? ¿Tengo algún bono para aquí? ¿Alguna gratificación? ¿Cierto? ¿Algún beneficio especial? Todos esos datos, esos números, las empresas lo van almacenando. Y cuando lo almacenan, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que comenzamos el año pasado,
vamos a tener almacenadas las ventas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre del año 2021. Y ahora comenzamos con enero, febrero, marzo, abril y mayo, porque todavía estamos en junio, ¿cierto? De 2022. O sea, ya llevamos una cantidad aproximadamente de 12 más 5, 17 celdas que ya llevamos ventas guardadas. Pero, ¿cierto? Pueden ser las ventas de Luis Quiñones, después las ventas de Nicolás Aranda, después las ventas de Bárbara Cárdenas, de Alejandra, qué sé yo, de Yosaía, y vamos colocando, ¿cierto?, las distintas ventas durante los distintos meses, y eso se llama almacenamiento de datos, ¿cierto? Yo tengo acumulado para atrás, históricamente, ciertos datos, y esos datos me permiten que yo le aplique ciertas funciones, funciones matemáticas, funciones estadísticas, y me generan resultados. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Para qué me sirven? Es para tomar decisiones. ¿Se acuerdan que lo que conversábamos en la clase pasada, que un administrador, independiente del nivel en el cual esté, que sea el gerente general, el mando medio o abajista, o muy abajo, un administrador tiene que tomar decisiones. Y uno toma decisiones con información, y la información me la generan los datos, los números que yo almacené, los números que yo guardé. Entonces ahí están las ventas, ahí están los costos, ahí están las remuneraciones, ahí están los números de trabajadores, mi número de clientes, la morosidad que tengo, ¿cierto?, de mis clientes, cuánto me han pagado, cuántos no, el número de facturas. O sea, tengo muchos antecedentes, muchos datos que me aporta la empresa. Y ahí, en eso estamos, ¿cierto? Esa es la idea de trabajar. Entonces, una herramienta que nos ayuda mucho y que es muy sencilla, porque está en todos los computadores, ¿cierto?, en la mayoría sabe Excel, es utilizar esta herramienta para nuestro provecho, ¿ok? Entonces, no, como el tiempo es oro y no tenemos, ¿cierto?, muchas clases, muchas horas, hay que concentrarse en lo fundamental, en lo principal. Entonces, la clase pasada veíamos que, de acuerdo a la información que nosotros, ¿cierto?, podíamos aportar, veíamos que hay funciones matemáticas, funciones de hora, funciones de texto, funciones de referencia, funciones lógicas, funciones estadísticas y otras funciones más, ¿cierto?, que obviamente trae internamente Excel. Pero como nosotros no nos vamos a preocupar de todas las funciones, porque en nuestro futuro trabajo, ya sea como contador, ya sea como administrador, ya sea como el aspecto logístico, ¿cierto?, de recursos humanos, nos vamos a centrar en lo que yo les comenté, las funciones esenciales para el desarrollo de mi trabajo, ¿ok? Entonces, como una forma de recordar, sobre todo que está Nicolás, ¿no es cierto?, que ingresó ahora, en lo que vimos en la clase pasada, acuérdense ustedes que en el aula virtual, ¿cierto?, ustedes ingresan, me imagino, para solamente como recordatorio, ustedes ingresan al aula virtual. En el aula virtual, ¿cierto?, están las 4 semanas de clase, y ahí también está el link por el cual ustedes ingresaron a la sala en la cual están en este momento. Y en esa sala de clase, en la primera semana, ¿cierto?, ahí aparecen las funciones que nosotros estuvimos viendo. Entonces, como una manera rápida, yo les voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Voy a compartir pantalla. Y ahí me imagino que están viendo algo que se ve solo, que dice solamente Zoom, ¿cierto? Cualquiera que me mande el dedito, me diga sí o me escriba por chat. No, por chat no, porque como me salí de la pantalla del Zoom, ahora estoy en mi pantalla. Por último, si me dicen, pueden decir alguna cosa. Si yo... Se estuvo pegando este cuentito. Espérenme un cachito. De repente se pega el sistema. Acá. Ahí. Ahí yo ya ingresé al aula virtual, ¿no es cierto? Este es el aula virtual que ustedes están viendo, que se llama planilla de cálculo. ¿Lo tienen? ¿Lo ven? Sí, profe. Gracias, Bárbara. Bueno, si tú te fijas, ¿cierto? O sea, si ustedes se fijan, gracias, Nicolás. Acá, bueno, estos son los datos generales, que ya los vimos, lo conversamos. Aquí aparecen, ¿cierto?, las funciones matemáticas, funciones de texto, funciones lógicas, funciones estadísticas, y un Excel que dice las varias funciones. Entonces, si ustedes bajan, si tienen la posibilidad, ¿se acuerdan que lo conversamos en la clase pasada? ¿Tienen el Excel instalado en su computador o lo están viendo ustedes ahora a través de un celular, por ejemplo, se metieron en la clase? ¿Quién tiene la posibilidad de tener un Excel a mano? ¿Alguno de ustedes puede abrir Excel ahora? En su computador me refiero. ¿No? ¿Sí?
Yo no, profe. O sea, lo intenté instalar porque es un computador nuevo, pero Ya, como que no me funciona bien, así que no puedo bueno. yo. Vale, Bárbara, no te preocupes, sí, la idea es preguntar, ¿cierto? Como le decía también la clase pasada, eso no significa que no puedan hacer la clase porque simplemente están más atentos, porque ideal es cuando uno mete las manitas, ¿cierto? Va trabajando en el tema. Pero lo que yo les quería comentar, ¿no es cierto? Cuando uno abre este que dice las varias funciones, hace clic ahí y yo tengo Excel, obviamente que se me abría en el computador y yo aquí la tengo abierta. Entonces, acá tengo, ¿cierto? Lo que se llama, lo que veíamos las distintas funciones. Entonces, por ejemplo, como yo les conversaba, estas son las funciones matemáticas, pero algo que ya está, ¿cierto? Vamos a hacer vamos a avanzar un poquitito. Aquí yo abrí una página nueva donde no se ve, ¿se acuerdan que les comentaba que el Excel es como una hoja de cuaderno, ¿cierto? Porque si yo me fijo acá, lo que yo estoy viendo es que hay líneas, ¿cierto? Que son horizontales y líneas, o sea, verticales, horizontales. Y la intersección entre una columna y una fila me da una celda. Y cuando uno, por ejemplo, compra un cuaderno, ¿cierto? De un cuaderno común y corriente, aparece exactamente igual. Y tengo la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3. Entonces, Excel es como un cuaderno, ¿cierto? De matemáticas, donde yo puedo ir anotando en la celda. Entonces, ya tiene una gracia, ¿cierto? Excel que es bastante sencillo. Y como también veíamos, ¿cierto? La clase pasada, Excel está dividido en columnas, que sería, por ejemplo, el amarillo, ¿cierto? La columna hacia abajo. Y si ustedes se fijan y se acuerdan, las columnas están por A, B, C, D, ¿cierto? Los abecedarios, Z hasta la Z. Entonces uno podría decir, oye, que son pocas columnas, porque si llega hasta la Z son 33, 35, ¿cierto? Pero después cuando llegamos a la Z, después empieza con A, B, A, C, entonces se te van repitiendo y después la A, y así, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, la cantidad de columnas que yo puedo tener, ¿cierto? En mi Excel pueden ser impresionantes, pueden ser bastantes, no me deja aquí, pero me voy a mover acá. Pueden ser muchas las columnas que yo puedo manejar en Excel. Lo importante es entender, no sé por qué se me pegó. Bueno, lamentablemente el sistema computacional se me pegó el Excel. ¿Ustedes me están viendo? ¿Están escuchando? Sí, profe. Ya, porque de repente se pone así como a esperar. Bueno, ahí, ¿cierto? Yo dibujé algunas columnas, pero tenemos, dependiendo de la versión de Excel, aproximadamente 17.000 columnas. Así que imagínense la cantidad de columnas, 17.000. O sea, si yo sigo con mi computador hacia la derecha, voy a llegar, bueno, yo estoy en un edificio, al departamento al lado, al otro edificio, y todavía sigo con columnas para el lado, ¿cierto? Así que, por lo tanto, son hasta la cantidad de columnas. Y para abajo, ¿cierto? Lo que son, cuando lo distribuimos así, son las famosas filas. Estas, si ustedes se fijan, ¿cierto? Están con números. 1, 2, 3, 4, 5, o sea, y cuánto llega hasta abajo, también dependiendo un poco de la versión, pero la máxima llega aproximadamente un poquitito más de 1.000.000. O sea que imagínense 1.000.000 de líneas hacia abajo. Eso significa que sigo para abajo, sigo para abajo. Si estoy en el piso 10, llego al 9, al 8, sigo para abajo, todavía no llego también a las líneas. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, Excel como herramienta es bastante poderosa, es bastante, ¿cierto? Posible de utilizar. Y si somos realistas, en el mundo empresarial o en el mundo de la empresa o en el mundo del negocio, aquí en Chile, son muy pocas las empresas que tienen sobre 1.000.000 de clientes. Fíjate que, por ejemplo, yo podría poner cliente 1, 2, 3, 4 y hasta abajo. Por lo tanto, me sirve, pero absolutamente este programa. Y por otro lado, el uso de las columnas, generalmente uno pone las variables, ¿cierto? Por ejemplo, tengo una base de datos de mis clientes, y por lo tanto tengo cliente 1, 2, 3, 4, 5, ya tengo 100.000 clientes, puedo usar de más perfectamente bien Excel porque tiene más de 1.000.000, por lo tanto 100.000 calza. Y por otro lado, las columnas voy colocando las variables, o sea, por ejemplo, el root de la persona, o primero le pongo el nombre, ¿cierto? El nombre, el apellido, el root. Por ejemplo, en la dirección le puedo poner el ingreso que tiene,
la cantidad de hijos, no sé, vamos poniéndole variables, datos. Entonces, imaginen 17.000 datos, me llego a aburrir. Le puedo poner cuál es el color de pelo, cuál es el color de los ojos, si es gordo, si es flaco, y vamos colocando para el lado. Van a haber tanta información que a lo más probable es que no lo voy a necesitar todo, ¿cierto? ¿Para qué voy a necesitar de qué color es su pelo si lo que yo vendo son golosinas, ¿cierto? Salvo que los de pelo negro le guste más la golosina que la de pelo amarillo, no sé, ¿cierto? Habría que ver un estudio, pero si no, ¿para qué? Entonces, son muchas variables que yo puedo tener como columna, que no me van a interesar todas, pero podría tenerlas sí que las tengo, ¿cierto? En algún momento alguien se dio el trabajo de realizar todo ese estudio y ahí está. Entonces, esa es la gracia que tiene Excel, ¿cierto? Que se separa en columna, se separa en fila, y como les comentaba, la intersección entre una fila y una columna es lo que llamamos una celda, ¿cierto? Ese cuadrito chiquitito. Y la celda es el mínimo minimorum donde yo comienzo a trabajar en Excel. Entonces, ¿qué significa eso? Donde yo ingreso información. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí ingreso información que puede ser letras o pueden ser números. ¿Cierto? Yo estoy ingresando. Entonces, simplemente me posiciono en la celda de ingreso. O, también lo conversamos en la clase pasada, yo puedo ingresar información que ya está en el sistema. Y eso es cuando empezamos a utilizar las distintas funciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo simplemente, insisto, pongo aquí igual y, por ejemplo, le pongo suma. Yo quiero sumar algo, ¿cierto? Y ahí le pongo la S o la sum y me aparecen una cantidad impresionante de distintas alternativas que yo podría utilizar. La que yo quiero usar, ¿cierto? Se pone celestita, efectivamente es la que yo quiero, ¿cierto? Le doble clic y ahí yo puedo ingresar algo que se llama función, que está dentro de Excel, y me pide otros datos que también están ya instalados en Excel. ¿Cierto? Como no tenemos nada hasta el momento, la vamos a dejar hasta ahí. Pero esas son las dos formas de yo poder incorporar algo dentro de Excel, ¿cierto? Simplemente ingresarlo, o con el signo igual, algo que ya está, ¿cierto? Que alguien ya escribió alguna fórmula que está dentro del motor de Excel. Y esa es la gracia como opera Excel. Y lo otro que veíamos, ¿cierto? Y esto, como le digo, es una forma de recordatorio. ¿Cuáles son las funciones, cuáles son las típicas funciones? Que acá hay un ejemplo con bastante más funcionalidad, pero no lo vamos a repetir, sino que aquí simplemente si vamos a poner, por ejemplo, acá se me quedó pegar la suma, parece que tuve que volver. Aquí yo, para hacerlo más sencillo, vamos a avanzar en Excel y vamos a empezar a hacer operaciones matemáticas. ¿Para qué creen ustedes que son las operaciones matemáticas? ¿Cuál es el propósito de las funciones matemáticas? ¿Quién me lo puede comentar? Si es que se acuerdan. ¿Cuáles son las funciones matemáticas más típicas? Va a ser lo más fácil. ¿Se acuerdan? Suma, resta, multiplicación. Suma, resta, multiplicación, división. Esas son las más típicas, las más comunes, las más básicas. Y lo bueno que tiene este programa, ¿cierto? Como lo veíamos rápidamente también en la clase pasada, que me permite sumar muy fácil. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener aquí, voy a incorporar números, simplemente ciertos datos que alguien ingresó, ¿cierto? Que me lo incorporó, y yo puedo, de una manera muy sencilla, bueno, obviamente yo siempre les comento esto, ¿cierto? Cuando son pocos números, uno hasta viendo los números lo suma y sabe cuál es el resultado. Pero cuando la base de datos, ¿cierto? Son ya bastante grandes, y tengo, por ejemplo, 500 números, ya no es llegar y mirarlo, bueno, salvo que sea una memoria, ¿cierto? Impresionante, y lo pueda sumar rápidamente y calcula, pero si no, tendría que usar una herramienta o una calculadora. En este caso, ¿cierto? Yo tengo muchas alternativas. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí arriba, en Excel, cuando uno maneja Excel, tiene arriba el tema de cuáles son las funciones que más se utilizan. Y aquí yo tengo la pestaña inicio, insertar, disposición, etcétera, que aparecen en Excel. Y en inicio, acá inicio, que es por defecto, ¿cierto? Uno comienza en inicio. Acá hay un símbolo de la sumatoria. Entonces yo simplemente me posiciono en la celda que yo quiero,
yo puedo poner ahí la suma, inclusive para que quede claro, le puedo poner arriba suma, ¿cierto? Para que la gente que lo está viendo sepa que esa es la sumatoria de los datos anteriores, y aplico el símbolo sumar, y automáticamente, si ustedes se fijan, me tomó los números que yo quiero que sumen, que justamente va desde el 100 hasta el 500, y le pongo clic, me sumó 1500 inmediatamente. Esa es una alternativa muy sencilla, muy fácil, y que yo quise que quedaran ahí, ¿cierto? Donde le puse suma. Otra alternativa es poner ya simplemente el símbolo igual y llamar suma, que es lo mismo, pero ahora yo lo estoy haciendo. Y si me puse celestito, doble clic en suma, ya no me pide cuál es el número 1, cuál es el número 2, y ahí voy colocando los mismos números, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ahí si ustedes se fijan, abrió paréntesis cuando comencé con la suma, pero tengo que cerrarlo. Entonces le cierro paréntesis y automáticamente el cursor se me pone al extremo derecho y me da la suma también, 1500. Entonces esa es otra alternativa. ¿Cierto? Tengo la autosuma que está aquí, tengo la función suma que está acá, y tengo, por ejemplo, una que es como el método carretero, ¿cierto? El método que generalmente uno hace cuando usa calculadora. Pone una cifra, más otra cifra, más otra cifra. Entonces aquí significa, por ejemplo, aquí yo voy a poner igual, pero voy a poner 100 más el otro número, más el otro número, más el otro número, más el otro número. Y cierro, ¿vale? Listo. ¿Se dan cuenta? Son 3 alternativas para aplicar una alternativa que es la misma, la función de sumar. Ahora, ¿cuál es la que uno utiliza? Es la que uno quiera. No significa que porque utilice una, utilice la otra, me va a dar un número diferente, me da el mismo número. Solo que al parecer, ¿cierto? Al parecer, cuando yo utilizo una, por ejemplo, si yo las tengo, por ejemplo, aquí para abajo, si ustedes se fijan, por ejemplo, voy a poner 100, 200, 300, o sea, hay una variación de 100 cada número para abajo, y si yo me posiciono aquí y pulso, ¿cierto? Yo puedo llegar abajo hasta donde quiero, automáticamente me suben 100, 400, 500, se cuenta, me va sumando 100, 100, 100, porque ya el sistema lo reconoce así. Entonces yo ya tengo varios numeritos más, y por ejemplo, si quiero poner suma, aquí ya el último método de poner, ¿cierto? Igual a el número 1 más número 2 más número 3, ya ahí me cansé, me equivoqué en alguna parte, ¿cierto? Me puedo meter mal el dedito, ya se complica. Entonces aquí ya es como mucho más fácil poner simplemente suma, automáticamente si ustedes se fijan ponen los números, hay que tener cuidado con eso porque de repente yo no quiero sumarlos todos y los tengo que modificar, y me da la suma total. O sea, ¿cierto? Hay operaciones que son muy sencillas, que traen el sistema Excel, como por ejemplo la suma, pero tengo que tener cuidado cuál sistema voy a utilizar para no equivocarme, ¿cierto? Porque si yo utilizo el sistema, como yo le decía, el sistema carretero, el sistema lento, de poner 100 más 200 más 300 más 400 más 500, en algún momento me puedo equivocar, ¿cierto? De repente miré para el lado, se me olvidó dónde voy y me faltó sumar un número, no me va a dar 21.000. Entonces es mejor poner simplemente suma, o ¿cierto? Poner igual, que da lo mismo, suma, y doble clic en suma cuando se pone celestito, y ahora me dice cuáles son los números. Bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí yo tengo que pulsar, tengo que poner, ¿cierto? De dónde hasta dónde, y tener cuidado no incluir la sumatoria anterior, porque si no me va a sumar el doble. ¿Cierto? Y ahí lo apliqué. Si ustedes se fijan, ese ya es más lento. En cambio, el otro le pongo autosuma, ¡pum! Automático un clic, listo, me muero un par de segundos. Entonces, bueno, y el otro, ¿para qué lo vamos a hacer si es mucho, mucho más lento? Lo mismo ocurre, ¿cierto? Por ejemplo, lo que conversábamos con el tema de la multiplicación, con el tema de lo que es la resta. ¿Se acuerdan que yo le puse recta y es con S, no con C? Resta. Y, por ejemplo, la división, que son operaciones básicas matemáticas, ¿cierto? Esenciales. Acá, en lo que es la multiplicación, uno lo puede, aquí por ejemplo le pusimos suma, aquí le podemos poner multiplicación, y otra de las cosas buenas que tiene este programa, ¿cierto? Que también lo conversamos en la clase pasada, es que justamente permite utilizar indistintamente números y letras, y hay muy pocos programas que permiten eso, ¿cierto? Hay algunos programas que son solamente de letras, que hay muchos, y otros que son exclusivamente de números. En cambio, este me permite, ¿cierto?, escribir, y por lo tanto tengo texto, y me permite también el hecho de número, que es lo esencial, porque recuerden que el Excel nació de origen para ayudar a los contadores, ¿cierto? A los contadores en sus cálculos, en sus números que tienen que siempre estar presentes y hacer los cálculos para
realizar sus funciones de contabilidad. Y de ahí después, ¿cierto?, se fue aumentando con otras disciplinas, y ahora Excel es un monstruo también que utilizan muchas empresas, porque me permite utilizarlo. La multiplicación, ¿no es cierto?, sabemos que es un número multiplicado por otro número. Acá es tan sencillo como, por ejemplo, yo puedo poner igual, ¿cierto?, llamar el signo igual, y puedo poner el número que quiero, ¿cierto?, multiplicar por otro número. Lo puedo poner, voy a multiplicar 200 por 300. Yo le pongo el signo asterisco y le pongo el segundo y me lo multiplica. O también puedo llamar, ¿no es cierto?, la función, aquí se llama producto, no se llama multiplicación, se llama producto. Doble clic en el producto, y ahí me pide el número 1 o número 2. Entonces yo pongo número 1, número 2, cierro, y me da el mismo número. Entonces, se cuenta que también en multiplicación tengo distintas alternativas. Tengo la posibilidad también de ver cuál es la más rápida, cuál es la que me da más seguridad. Prefiero hacerlo paso a paso, o simplemente multiplico. Pero cuando utilizamos la resta, necesito la resta, o la división, aquí ocurre algo extraño, porque si yo le pongo igual, por ejemplo, resta, si usted se fija, no aparece nada celeste. Y si le pongo esto, le borro aquí, sale el residuo, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. O, ¿cierto?, si le pongo una R, ahí sale simplemente ya cosas como redondear, reencuentros, algo relacionado con la estadística, o algo, funciones matemáticas más específicas. Pero no sale la resta. Entonces aquí simplemente, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es acordarse que la resta es un número menos algo, ¿cierto? Y aquí se pone, por ejemplo, vamos a poner para que quede positivo, por eso nomás, ¿cierto?, 500 menos, y ahí se pone el signo, ¿cierto?, con la mano, con el mouse, pone, ¿cierto?, el signo menos y la cantidad que yo quiero restar. Y ahí me aparece. Entonces, la cantidad de alternativas ya se me limitan con la resta, pero por lo general uno entiende que es algo menos el otro número. Y en la división pasa algo parecido. Si yo lo pongo igual, voy a mover un poquito aquí, pongo igual aquí, división, si ustedes se dan cuenta, no aparece nada de dividir, pues ya voy en sí, tampoco, y si la completo no aparece nada. Si empiezo a eliminar, no aparece, salvo de repente algunas cosas que son muy específicas. Esos son de fechas, ¿cierto?, de los días, de las horas, del mes. Pero si pongo la D, ya me empiezan a aparecer cosas de estadística netamente, porque está la desviación estándar, la desviación de producto, de matriz. Entonces no aparece la división. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Como, ¿cierto?, yo no puedo, por ejemplo, no poner el signo igual, porque si yo quiero hacer la división y quiero dividir dos números y pongo, por ejemplo, dividir 500, ¿cierto?, se da cuenta ya, ni siquiera me pescó, porque si yo me pongo aquí, el cursor se me lleva para acá. Por eso es que yo tengo que obligadamente poner el signo igual, porque yo voy a llamar a algo que ya está, ¿cierto?, alguien que ya ingresó, que fui yo mismo, el 500, y ahí se da cuenta que no se me movió de la celda, sino que todo lo contrario, me indicó cuál es la celda U7, que ahí están los 500. Y le tengo que poner el signo de división que generalmente nosotros utilizamos, ¿cierto?, que es el slash. Y, por ejemplo, divido por 200, 500 dividido por 200, y ahí está. 2,5, que obviamente sabemos que es así en la división. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo quiero utilizar Excel, es una herramienta que aporta mucho, que utiliza, ¿cierto?, las típicas funciones que nosotros realizamos, pero también nos está dando el aspecto lógico, es decir, cómo lo hace, qué es lo que tengo que sumar, qué es lo que tengo que dividir, qué es lo que tengo que restar, ¿cierto? Y por lo tanto yo voy entendiendo, porque yo me estoy posicionando en las distintas celdas, y también yo puedo percibir, por ejemplo, cuando a mí me dice que dio un 2,5 y yo me posiciono en la celda que dio división 2,5, yo puedo ver aquí, ¿cierto?, en este lugar donde están en blanco, puedo darme cuenta cuál es la operación que se realizó. Y aquí lo que me está diciendo que la celda U7, y por lo tanto yo sé que la U7 es esta, ¿cierto? Esta es la U7 para mí, por lo tanto yo puedo saber que se utilizó esta celda, y también me dice la R7, por lo tanto la R7 es esta.
O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que se dividió? Me están diciendo 500 dividido por 200. De ahí, ¿cierto? Yo lo puedo calcular con una calculadora, con otro instrumento, y digo, ok, está bien el resultado, está bien hecha la división. No se olviden que una cosa que yo les dije es que cuando uno trabaja con instrumentos o herramientas como por ejemplo Excel, y alguien me manda la información, ¿cierto? Alguien me desarrolló el trabajo y me llegó a decir que el resultado es 2,5 o 2,5 en este caso. Yo, ¿cierto? Como el jefe de esa persona o el que está controlando, el que está chequeando, analizando ese número, no me puedo quedar tranquilo y decir, ya, ok, bueno, se lo hizo Juanito, Juanito es el mejor trabajador de la empresa, nunca se equivoca. Yo como jefe igual lo tengo que chequear. Tengo que ver de dónde salen los resultados, porque puede estar mal hecho. A lo mejor lo hizo al revés. ¿Cierto? A lo mejor dividió un número, todo lo contrario, y lo puso arriba y tiene que estar abajo. Entonces yo tengo que tener cuidado con esas cositas, aunque son detalles, pero son muy importantes. Entonces, si ustedes se fijan, Excel es una herramienta que aporta, que ayuda, que agiliza. Es como una calculadora, pero lo importante y lo bueno es que la calculadora, cuando yo lo hago, ¿cierto? Saco un número, saco que lo ponga en memoria y después utilizo otra operación y lo vuelvo a poner en memoria, pero hay calculadoras que tienen un par de memorias nomás, o tienen la memoria. En cambio aquí me va apareciendo registrado todo lo que hago. Entonces esa es la gracia, ¿cierto? De utilizar un producto que se llama Excel. Lo otro que pues, también empezamos, ¿cierto? Estuvimos viendo, y esto estoy haciendo un repaso, sí, espero hacerlo rapidito con respecto a lo que vimos en la clase pasada, de lo más importante, porque tenemos que avanzar un poquito más con la clase de hoy, son las funciones estadísticas. ¿Se acuerdan de las funciones estadísticas que son las que más se utilizan y que las más típicas de funciones de estadísticas son el promedio, la moda y la mediana? ¿Se acuerdan que estuvimos conversando de qué lo que eran cada una de las tres? Y obviamente eso también está en base a números. Porque, por ejemplo, si yo, supongamos que estos sean, por ponerle algo, que sean ventas, ¿cierto? Ventas. Una empresa tuvo ventas por 100, 200, 300, y supongamos que sean millones ya, 100, 100, 300 millones, y sumamos, ¿cierto? Al final tuvimos 21 mil millones de ventas, que no deja de ser. ¿Cierto? Inclusive yo también, por ejemplo, puedo dejar diseñado de tal manera que yo aprieto el ratón o el mouse, ¿cierto? El lado derecho, se me abre esta ventana y dice formato de celda. Yo lo presiono, se demora un poquitito, pero ahí está, y le pongo, porque yo quiero que aparezcan los números como corresponde. Entonces lo voy a dejar sin decimales, y aquí sin decimales, y le voy a poner un separador, ¿cierto? Que separe los 1000 para que se note, porque a veces yo tengo 1.000.000, tengo un 1,60, pero no sé si es 1.000.000, 100.000, porque no tengo buena vista. Entonces mejor que se vea clarito, ¿cierto? Y ahí ya se vio que es 21.000, ¿cierto? Está clarito que es 21.000 y no sé si son 2.100, 210.000. Entonces esa es la suma. Voy a eliminar una porque voy a dejar uno solo. Esa es la suma, ¿no es cierto? Pero el promedio sabemos que es distinto. El promedio, ¿cierto? Es la cantidad que yo puedo determinar en base a una cantidad de ventas, pero que me está afectando o que me afecta el promedio de los extremos. ¿Se acuerdan lo que yo les comentaba? Por ejemplo, si yo tengo una persona que se sacó un 1 en una prueba y después se sacó un 7 en la prueba, ¿cierto? Se sacó dos extremos, un 1 y un 7. Para sacar el promedio, yo sumo los dos números, 1 más 7 me da 8, lo divido por 2 porque son dos números, me da 4. O sea, la persona aprobó. Uno dice que bueno, aprobó el ramo. Pero resulta que si uno es honesto consigo mismo, la primera prueba le fue horrible, pues se sacó un 1, no hizo nada, a lo mejor ni siquiera fue a la prueba. Y como estaba peligrando para reprobar el ramo, ¿cierto? La segunda prueba estudió, ¿cierto? Se la machucó, se sacó una excelente nota, un 7, y aprobó el ramo. El promedio era un 4. Pero en realidad el promedio dista bastante la realidad porque, chuta, le fue mal y bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cierto? Entonces, a veces el utilizar el promedio no es tan bueno en algunas variables. ¿Por qué? Porque está muy afectada por los extremos, ¿cierto? Por ejemplo, yo les colocaba las remuneraciones. En una empresa, en vez de uno, que supongamos que sea una persona que gana 1 millón, ¿cierto? En una empresa. Pero hay otra persona que gana 10 millones en la misma empresa. Y si yo sumo 1 millón más 10 millones son 11, y lo digo por 2 me da 5,5 millones. Entonces, cualquier persona que ve ese número de afuera dice, oye, que ganan bien los trabajadores de esta empresa, 5,5 millones, en promedio. Pero si uno se va a la realidad, un compadre gana 1 y el otro gana 10, y que son harto diferentes los valores de 5,5 millones. Entonces,
ahí a lo mejor no es tan exacto, ¿cierto?, utilizar el promedio. Pero si yo, por ejemplo, comparo las ventas, sí que interesa, porque en las ventas me interesa que estén los extremos, o sea, aquel vendedor que no vendió nada o que vendió muy poquitito, compararlo con el vendedor que vendió mucho, ¿cierto? Y ahí sacar el promedio para equilibrar el exceso del vendedor bueno con el poco exceso del vendedor malo. Y ahí equilibro y digo el promedio es tanto. Entonces, en este caso, por ejemplo, como son ventas, sí se podría utilizar el promedio. Y cuando yo quiero utilizar el promedio, ¿cierto?, lo puedo poner aquí. Siempre es bueno recordarles que yo tengo que poner aquí al lado qué es lo que estoy haciendo para que quede claro. ¿Cierto? Aquí voy a poner el promedio. Promedio. Entonces, el promedio, ¿cierto?, se saca sumando todos los elementos y dividiendo por la cantidad de elementos. En este caso, ¿cierto?, son hartos elementos, son, bueno, alta cantidad de números. Entonces, sumarlos todos y dividirlo por ese número ya me está dando un poco de lata, ¿cierto?, un poquito flojera. Entonces, ¿qué mejor? Hagámoslo algo más rápido. Para eso tenemos un instrumento que se llama Excel. Y lo colocamos igual, promedio. Si ustedes se fijan, esa función está porque inmediatamente aparece. Yo le puse pro, aquí voy en pro y ya aparece. Entonces, no tengo ni siquiera para qué escribirlo todo, ¿cierto? Aquí está, promedio. ¿Y qué me dice? Bueno, ponga el número 1, ponga el número 2 y ahí está. ¿Cierto? Pongo el número que yo quiero hasta el número que necesito. No poner la sumatoria porque si no se me va a estar mal el valor. Y como ustedes se fijan, ahí le falta el signo de cierre paréntesis, lo coloco, automáticamente el cursor se me pone fuera de la fórmula y saco el promedio. ¿Se da cuenta que me demoré cuánto? 4 segundos y ya saqué el promedio, 1050. Se da cuenta que es absolutamente diferente a la suma, porque obvio, la sumatoria suma todos los valores. Y acá yo tengo el promedio, y el promedio es que suma todos los valores y lo divide por la cantidad de valores. ¿Cuántos son? Si nos fijamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Cuántos son? 20. Si ese valor, cierto que yo ya sé que son 20, en la sumatoria lo divido por 20, y tiene que dar el mismo valor. ¿Cierto? Que eso, en definitiva, eso es lo que hacemos cuando sacamos el promedio. Solo que en este método, el sumar los números es carretero, ¿cierto? Porque tengo que saber cuántos números son. 1, 2, 3, bueno, aquí yo lo puedo sacar del 7, me voy al 26, son 20. Ya, pero hay personas que no le pegan mucho esa cosa, o les gusta ser más metódico y empiezan a sumar, como dice yo, 1, 2, 3, 4, hasta el 20. En cambio, aquí simplemente le pongo promedio, ¡pum! ¿Cierto? Pongo los números que sean, ya sean 100, 200, 500, imagínense que sean 1000 números para abajo. Simplemente el cursor para abajito, pum, promedio, y automáticamente me arroja el promedio. Entonces, esa es la gracia de utilizar, por ejemplo, aquí necesito lo que veíamos la clase pasada, yo tengo distintas notas de mis alumnos en clase. Y acá, por ejemplo, voy a borrar esto, porque estos son la sumatoria, ¿cierto? Para que no se confundan, porque estos no son notas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 notas de las personas. Y en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 alumnos. Pero imagínense que tenga 40 alumnos y 30 notas. Pues es como extremo, pero sumamos, puede ser. Ya es complicado empezar a sumar la nota 1 con la 2, con la 3, con la 4, con la 50. Mejor utilizo la fórmula. Y aquí es tan sencillo como poner igual promedio. Otra vez, promedio. ¿De qué cosa? De las notas. 1, 2, 3, 4, nota 5. Cierro promedio, cierro paréntesis, y me da automáticamente el promedio. Y si ustedes se fijan aquí, más encima yo lo redondeé, porque del 5,44 sabemos automáticamente que tiene que quedar en 5,4. Y lo bueno que tiene utilizar este sistema es que yo sacando el primer promedio, automáticamente ya quedó registrado en el motor de Excel la operación que se hizo. Aquí, ¿no es cierto? Aquí se hizo el promedio de la celda B hasta la F2. O sea, de la B2, o sea, utilizó estas. Esa. Y por eso está aquí. Entonces, si yo me posiciono aquí y arrastro para abajo, automáticamente me pone todos los promedios. Me pone automáticamente todos los promedios, y si son 50 alumnos, me demoro un segundo más y saco los 50 promedios. O sea, espectacular, ¿cierto? Completamente. Y más encima, puse aquí al otro lado la otra operación matemática de redondear, ¿cierto? Donde redondeamos la última
el último valor, porque aquí en la nota en Chile no son con 2 décimas, son con una sola. Me saco un 5,5 y no un 5,55, ¿cierto? Porque el 5,55 se redondea y queda 5,6. Entonces, aquel alumno, ¿cierto? Que tiene la suerte de quedar en un 3,96, ¿cierto? Se le sube a 4 y aprobó. Pero el que tiene la mala suerte de quedar en un 3,94, o sea, le faltó lo nada mismo, queda en un 3,9. Entonces ya no es tan justo, pero es otro tema. Pero así se calculan los parámetros, los promedios, y automáticamente le saco el último valor para redondearlo y dejarlo en la nota que corresponde. Entonces, uno como docente, en el caso mío, me aporta mucho el usar Excel, ¿cierto? Como una herramienta para los promedios. Y así ustedes le pueden utilizar, como lo conversamos, el tema de las ventas. Yo puedo tener las ventas de mis trabajadores, quiero sacar el promedio, ahí está. El promedio de los ingresos de mis trabajadores, o sea, de las remuneraciones, de lo que yo le pago, pongo las remuneraciones de mis 100 trabajadores, me posiciono el clic, le pongo promedio, ¡pum!, y saco automáticamente el promedio. Entonces, son herramientas que me aceleran, que me ayudan a utilizar esta herramienta. ¿Ok? Acá estamos por acá, necesito para ver el tema de las distintas variables que yo puedo utilizar. Lo importante es que siempre, cuando utilicemos Excel, veamos lo que estamos haciendo. Entonces, ya vimos algunas operaciones matemáticas. ¿Cuáles son las típicas operaciones estadísticas? Como yo le decía, el promedio, la mediana y la moda. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer, la idea es poner algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, las remuneraciones del personal. Entonces vamos a poner a Luis, ¿cierto? Aquí vamos a poner cualquier nombre, a Bárbara, estoy escribiendo de mano. Bárbara, a Nicolás, a Yesaías, Alexandra. Y así, ¿no es cierto? Vamos a tener Alexandra. Ahí está. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí simplemente vamos a inventar, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bárbara gana más, 1, 2, 3. Bueno, le puse Nico, pero Nicolás, digamos, 1.250.000. El mínimo. Y Yesaías, vamos a ponerle que gana poquito, 500. Y Alessandra, el mínimo, que hoy en día son 380, ¿no? O es más, el mínimo hoy día. ¿Quién sabe? Como no aparecen bien los números, ¿cierto? Vamos a ponerle el formato de número sin decimales, porque en Chile no existe el 5,3 pesos, sino que existen 5 o 10, pero entero, ¿no? Y vamos a poner los valores que corresponden para que se note que es 1.000.000, 1.500.000, 1.200.000, que sí. Ahí tenemos las remuneraciones personales. Entonces, muy fácil, ¿cierto? Uno puede decir, ok, voy a poner cuál es la suma de mi personal, me pongo aquí, me posiciono en el cuadrito de la autosuma y listo, pum, automático, ya sé. Total personal, me gasté 4.330.000 pesos. Súper bueno, ¿cierto? Entonces aquí, para que quede claro, uno siempre le tiene que poner qué es lo que estoy diciendo, porque si no pone ni se acuerda lo que es promedio. ¿Cierto? Aquí pongo promedio. Pero se acuerdan que ustedes, si yo no pongo nada, pero me posiciono en la celda, aquí arriba yo tengo clarito lo que es. Entonces ahí dice, ¿cierto? La suma de la celda F4 a la F8. O sea, yo sé que se sumaron todas estas celditas. Y por lo tanto ahí yo puedo percibir. Pero la persona que está mirando afuera, es mejor ponerle, ¿cierto? Dejarle claro que esa es la sumatoria. Si yo se lo estoy presentando, por ejemplo, yo trabajo en el departamento de recursos humanos, se lo presento a mi jefe. Esto es lo que pagamos, jefe, en este mes de sueldo, 4.630.000. Entonces el jefe dice, oye, ¿cuál es el promedio? Bueno, muy fácil, no se preocupe, jefe, se lo doy en un segundo. Promedio, ¿cierto? Aquí clicamos, colocamos los valores de cada uno, no poner la suma, la podemos insistir, porque a veces uno se equivoca y le pone otros números, y me automáticamente. Jefe, en promedio, 866. Entonces uno puede decir, no está mal el promedio, ¿cierto? 866, pero en realidad, ¿qué es lo que me está diciendo el promedio? Entonces, eso es lo importante con respecto a lo que nosotros conversamos el otro día. Significa que todos
en promedio ganan esa cantidad, pero en verdad ninguno gana esa cantidad, ¿cierto? No hay ninguno que gane 866. Hay inclusive uno que gana 880, que está bien retirado, y una que gana 1.200.000, o sea que está como dos extremos. Y eso también, de alguna manera, me están interfiriendo el promedio. Entonces, de repente, en algunas variables, es importante utilizar otra medición. Y se acuerdan que yo les decía que para las remuneraciones en particular, es mejor utilizar la mediana, porque la mediana, lo que representa, ¿cierto?, la medida de la unidad central, dice que el número que yo voy a encontrar, de ese número hacia arriba está el 50% de mis trabajadores y hacia abajo también está el 50% de los trabajadores. Entonces, si yo le pongo aquí igual, mediana, ¿cierto? Es muy fácil porque el mismo nombre, mediana, y le pongo los valores que corresponden solamente a la remuneración y no a la sumatoria ni al promedio. Cierro la paréntesis y me dice que la mediana es 1.000.000. Y ahí, ¿cierto?, uno podría decir, en realidad, en mi empresa, la mitad de mis trabajadores ganan de 1.000.000 para arriba, la mitad, el 50%. Y la otra mitad ganan de 1.000.000 para abajo. Entonces, ahí ya como que mejora un poquitito la apreciación. Porque la mitad de mis trabajadores ganan 1.000.000 de pesos. Bueno, si son 2 o 3, no lo está diciendo, si le quise la mitad nomás, es bastante bueno. Siento que la mitad, bueno, la otra mitad gana menos de 1.000.000. No dice cuánto, pero por lo menos está mucho más fácil de entender o de percibir que la empresa no está pagando más los sueldos que sacar el promedio, porque el promedio yo puedo tener una persona, como le decía, que gana 1.000.000 y otro que gana 10, y digo promedio 5,5 millones. No es la realidad. En cambio, la mediana me dice, de aquí para arriba, el 50% de mis trabajadores gana eso y el 50% gana el otro. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse yo? Que a nivel nacional, si uno hace el cálculo, de partida de gente que lo hizo, hace el cálculo de todas las remuneraciones de todos los trabajadores, bueno, que están en la AFP, porque los que no están en la AFP o no imponen, difícil saberlo, pero los que están en la AFP, que son aproximadamente 12 millones de trabajadores, se les saca el promedio en Chile dice que son 670.000 pesos. Entonces, y yo les comentaba, cualquier persona que lo mira de otro país, podría decir, oye, que ganan bien los chilenos, sacan en promedio 660.000, no está malo. Y uno mismo, ¿cierto?, como persona chilena, puede decir, oye, está bueno el promedio de los chilenos. Pero uno sabe que esa no es tanto la realidad, porque está realmente, ¿cierto?, inciden mucho los que ganan harto y hay muchos que ganan poco. Entonces, por eso es que el promedio salió muy alto. Pero si le saco la mediana a la misma cantidad de trabajadores, a los 12 millones de trabajadores, la mediana baja a 470.000. Entonces, de 650 a 470 es un buen bajón. Y además de eso, significa que la mitad de los chilenos gana menos de 450. Entonces, ahí ya la diferencia es, ¿cierto?, bastante compleja, porque con 450 estamos un poquitito más arriba de la pobreza, no, creo que la pobreza se estima como en 400, de la línea de la pobreza me refiero. Entonces, que queremos 450, bueno, un par de horas menos que traje, bajé a la pobreza. Entonces ya cambia, ¿cierto?, la percepción de esa variable, cuando yo aplico la mediana en vez de el promedio. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos el promedio en las notas, está correcto porque si uno se sacó un 1, lo tengo que considerar, y si se sacó un 7, igual lo tengo que considerar y apruebo con un 4 que le dio el promedio. Porque si le saco la mediana lo único que va a decir, por ejemplo, que le dé un 5. Significa que la mitad de mis notas son sobre 5 y la otra mitad sobre bajo 5. Pero no dice que son puros 2, dice bajo 5 no. Entonces la mediana no sirve mucho, sirve el promedio para las notas. En cambio, para las remuneraciones, por ejemplo, sí me sirve más la mediana que el promedio. Ahora, si yo quiero sacar, ¿cierto?, como veíamos las ventas, aquí, por ejemplo, el promedio de, ¿cierto?, supongamos que Luis, que gana 1.000.000, vendió 10 millones de pesos, ya vamos a ponerlo así, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bárbara vendió 12 millones, para hacerlo de fácil, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero Nicolás vendió 8 millones, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeremías vendió 6,5. Alessandra vendió 4, por eso es que sacó tan poco sueldo. ¿Cierto? Aquí nuevamente vamos a poner, voy a seguir este abajo por si acaso, y vamos a poner formato celda, número, sin decimales y separación de miles.
Entonces aquí quiero que les digo que son 10 millones de millones. Y aquí vamos a sacar la suma, ¿cierto? Vamos a aplicar ahora la suma de las ventas de estos vendedores o trabajadores. Aplico aquí, si yo aplico aquí, me aparece ese valor. ¿Estará bien? Porque yo no sé si fijaron, cliqué 2 veces, por lo tanto me sumó 2 veces. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si no le pongo nada, le pongo autosuma, automáticamente me lo suma todo. Son 40.500.000. Entonces cuando de repente yo hago algo que no me queda claro, lo tengo que mejor chequear porque a lo mejor metí mal el dedito. ¿Cierto? Y cuando uno hace algo mal y no se da cuenta y después sigue con el ejemplo, se puede equivocar. Ahora, el promedio, igual promedio, ¿cierto? Llamo el promedio y saco el promedio de las ventas, sin incluir la sumatoria, me da 8.100.000 de promedio. Pero la mediana, veamos qué hizo la mediana, me equivoqué, mediana, aquí está la mediana, pongo los números, cierro paréntesis, me dice 8 millones. Se dan cuenta que está muy parecida, muy cercana a la mediana del promedio. En este caso, en el tema de las ventas, yo podría considerar mejor como herramienta el promedio más que la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana lo único que me dice que la mitad de mis vendedores venden sobre 8 millones y la otra mitad bajo los 8 millones, pero en cambio, el promedio significa que incluyendo los vendedores malos y los buenos, el promedio se vende 8.100.000. Entonces yo podría considerar esa herramienta, ese cálculo, como por ejemplo todos aquellos trabajadores el día de mañana, o el próximo mes que me vendan sobre 8.100.000 y sobre el promedio, considerando inclusive las ventas malas, los vendedores buenos, los vendedores malos, le vamos a dar un bono. ¿Qué estoy permitiendo con eso? Estoy incentivando a que los buenos vendedores sigan vendiendo, porque si siguen con el mismo promedio, ¿cierto?, de ventas, van a ganar el bono automáticamente. En este caso, Luis, Bárbara, ya tienen Nicolás, ya tienen el promedio, ¿cierto? Por lo tanto, se lo ganarían. Pero estoy incentivando a los que venden menos, que están muy por debajo, que traten de lograr ese promedio para ganarse su bonito. O sea, por un lado, dejo contentos a los buenos vendedores porque ya tienen el bono en la mano, y por otro lado, incentivo a los vendedores malos que logren vender ese promedio. Entonces, dependiendo de la característica de la herramienta que yo estoy utilizando, es lo que yo voy a aplicar. Entonces, de acuerdo a lo que estoy conversando, ¿cierto?, lo que estoy comentando, es que va a depender mucho de la variable que yo quiera analizar. Entonces, en la semana, ya metiéndonos en la segunda semana, si ustedes se fijan en la segunda semana, aparece aquí el ejemplo que dice, ¿dónde estamos? Acá. Datos de ingreso y caso Starbucks. Entonces yo los tengo aquí abiertos. El dato de ingreso, si ustedes se fijan, están viendo ahora un Excel que dice cuadro número 1. Sí. Vale. Cuando uno trabaja en administración, cuando uno trabaja en finanzas, cuando uno trabaja en contabilidad, se va a encontrar mucho con estos cuadros. ¿Qué son esos cuadros? No sé si ustedes ya han visto lo que se llama flujo de caja. ¿Lo han visto en su asignatura, chicos? No. No, ya. No. Bueno, la verdad es que el flujo de caja, en otras palabras, es lo que la empresa, ¿cierto?, obtiene por su operación, por su trabajo. Y la empresa tiene, igual que las personas, ¿cierto? Nosotros las personas tenemos un ingreso mensual que se llama remuneración, y por ponerle fácil, supongamos que una persona gana 1 millón, ya por ponerle un valor más o menos interesante. Gana 1 millón. Se supone que esa persona no debiera gastar más del millón, necesito gastar en el mes, ojalá menos del millón para que pueda ahorrar algo. Es complicado, es difícil en este tiempo sobre todo, pero supongamos que gastó 900, le quedaron 100.000, lo ahorró y por lo tanto ocupó el millón. O sea, yo tuve ingreso de 1 millón y ocupé el millón. Ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo 1 millón y gasto 1.200.000? O sea, yo estoy gastando más de lo que yo, ¿cierto?, tengo por remuneración. Mis ingresos son menos que mis ingresos. Ahí, lamentablemente, la persona va a tener que recurrir a una tarjeta de crédito, a algún amigo, ¿cierto?, a algún banco, para que me pasen los 200 para pagarle el 1.200.000.
O por último, quedar debiendo, ¿cierto? A algún amigo, algún conocido, alguna tienda, le quedé debiendo esa plata. Pero igual, si es un negocio, es porque utilicé una tarjeta. Entonces ahí ya, ¿cierto? Se complica el tema porque estoy gastando más de lo que tengo como ingreso. Bueno, exactamente lo mismo le pasa a una empresa. Una empresa tiene ingresos, pero no por remuneraciones, porque la empresa no trabaja, ¿cierto? Se supone. La empresa es un ente jurídico y no, no es una persona, ¿cierto? No es un ente, un individuo. Y por lo tanto los ingresos de la empresa se supone que vienen del giro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo soy una empresa que vendo muebles de madera, mesas, sillas, ¿cierto? No sé, lo que ustedes quieran, butacas, etcétera, etcétera, de madera. Y por lo tanto, mis ingresos van a ser por las ventas de mesas de madera, de butacas, de sillones, etcétera, bla, 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 comedores, etcétera. Esos son mis ingresos. Entonces, el primer ítem en el flujo de cajas, el flujo de cajas significa el movimiento que tiene la caja en una empresa. El primer ítem que yo comienzo cuando yo analizo algo de cómo va la empresa en el movimiento de los dineros, están los ingresos. Ingresos. Es decir, lo que me echa de plata. Y una empresa tiene dos posibilidades que le pueden echar ingresos. Por ventas. ¿Qué significa eso? Porque si yo soy una fábrica de mesas, para hacerla más cortita, mesa y silla, ¿no? Por lo que yo vendí por cantidad de mesa y lo que yo vendí por cantidad de silla. Esos son mis ventas. No tengo ningún otro producto y no vendo nada más, por lo tanto vendo mesa y silla, ¿no? Entonces, lo que yo vendí por mesas y por silla es lo que me ingresa. ¿Y cómo se generan las ventas? Se genera por la cantidad de mesas, ¿cierto? Y por otro lado, la cantidad, no la cantidad, el precio de venta. Precio de venta de las mesas. Esto aquí yo lo voy a ordenar un poquitito para que quede todo en una misma columna. Entonces aquí tengo cantidad de mesas por el precio de venta de la mesa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo vendí 100 mesas, 100, si te pongo 100, cantidad 100. ¿Y a qué precio la vendía cada una? 25.000 pesos. Entonces vamos a poner 25.000, 1, 2, 3. Inclusive, si yo lo puedo poner acá, si ustedes se fijan, aquí al medio aparece, aquí lo tengo todo acá, pincho acá, aquí me aparece sin números, monedas, sitio contabilidad. Entonces, si yo le pongo moneda, me aparece inclusive con decimales, pero aquí en Chile, como no tenemos decimales, le sacamos los decimales, ¿cierto? Aquí yo le borro los decimales, le saco la saco, y me quedan solamente 25.000. Entonces, vendí 100 mesas a 25.000. Y por lo tanto, las ventas que están aquí, ¿cierto? Que lo voy a reflejar acá, es igual a la cantidad de mesas que vendí, que son 100, multiplicado, ¿cierto? O el asterisco por 25.000. Y me da 2,5 millones. Esto lo voy a adelantar un poquitito. Esos fueron mis ventas. Esos son mis ingresos por venta. Ingresos, ¿cierto? Lo voy a destacar aquí en negrito, por ventas. ¿Qué otros ingresos puedo tener? Puede ser ingresos por otras ventas. ¿Qué significa eso? Otras ventas. Uno dice, pero ¿cómo va a tener otras ventas si yo vendo solo mesas y sillas? Bueno, ¿qué pasa también dentro de la empresa? Es que, por ejemplo, la empresa, para transportar su producto, ¿cierto? De su negocio a sus clientes, tiene una camioneta, donde mete las mesitas, las sillas y va a dejar ahí como flete. O le da servicio de traslado a los clientes. Pero resulta que la camionetita ya está bien viejita, está bien tarreada y la vamos a cambiar. Y por lo tanto la vamos a vender. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo vendí la camioneta y supongamos que la vendí también en 2,5 millones, 2,500,000. O sea, está harto viejita la camioneta, no le puedo sacar mucha plata. 2,5 millones. Entonces, ¿qué significa eso? Que me ingresaron 2,5 millones, pero no me ingresaron por venta, ¿cierto? O sea, por venta de mis productos. Me ingresaron por otras ventas, porque yo vendí un activo que se llama, que es una camioneta, porque yo quiero comprar otra. Entonces yo tengo que reflejar contablemente el ingreso, porque si no, ¿cierto? En términos contables voy a estar mintiendo. ¿Por qué? Porque también tengo esos 2,5 millones. Otra vez me quedo con decimales. Se me olvidó borrar los decimales. Acá.
Ahí está, 2 millones y medio. ¿Cierto? Aquí también lo voy a poner. Me voy a quedar otra vez también con el tema de... Ahí, los decimales. Acá. Se acá me los decimales. Entonces aquí yo ya tengo los ingresos. Entonces aquí yo pongo, por ejemplo, acá voy a poner total, con mayúscula, total ingresos. Y el total ingreso es obviamente la sumatoria de todos mis ingresos. En este caso serían estos dos, ¿cierto? Ahí. Que yo sé automáticamente que me da 5 millones. Ahora, eso es lo que la empresa le ingresó como plata en la caja, ¿cierto? Por lo tanto, uno puede decir, wow, tengo 5 milloncitos para hacerlo, ¿cierto? Con mi amigo o hacer cualquier cosa. Pero la verdad es que lamentablemente no es así. Porque me ingresaron 5 millones, pero de esos 5 millones se supone que yo vendí 100 mesas, ¿cierto? Eso fue lo que vendí, 100 mesas. Pero resulta que para fabricar las mesas que yo vendí, tuve que comprar materia prima, sino cómo hice las mesas. Y si son de madera, se supone que compré planchas de madera para dimensionarla, ensamblarla, pintarla y dejar la mesita preparada. Por lo tanto, eso tiene un costo. Resulta que las mesas no se hacen solas. Las mesas le tuve que pagar a un par de trabajadores para que me armaran la mesa, ¿cierto? Me cortaran o sea, las planchas, me lo hicieran redonditas, las patitas, me lo ensamblaran, le pusieran los tornillos, los tarugos, me la pintaran, tuve que pagarle, porque si no van a estar trabajando gratis. Por lo tanto, el otro ítem que yo tengo que siempre considerar son los costos, o mejor dicho, egresos. Si estamos hablando de ingresos, los egresos, la salida de dinero. Egresos. Y los egresos que tiene la empresa son dos fundamentales. Primero, los costos. Costos. ¿Qué son los costos? Esto es una ayuda también para ustedes, que yo sé que algunos están estudiando contabilidad. Los costos son los desembolsos de dinero que la empresa realiza para fabricar su producto. O sea, en otras palabras, si yo estoy en una fábrica de mesas y sillas de madera, yo tuve que comprar madera, tornillos, tarugo, no sé, pongámosle cola, ¿cierto? Alguna cosa así. Tengo que comprar también pinturas para pintar la mesa. Esos son los costos, ¿cierto? ¿Los costos de qué? De la materia prima. Entonces aquí voy a poner costo de materia prima. Y ahí yo podría poner, ¿cierto? Por ejemplo, madera, tarugo, tornillos, clavos, no sé si en la mesa le ponen clavos, pero supongamos que sí. Y eso supongamos, para hacerlo más sencillo, que me significaron 1,5 millones. Eso fue lo que gasté, y aquí yo estoy inventando, ¿cierto? Lo que yo gasté en materia prima. Entonces uno podría decir, bueno, ingresaron 5 millones, ¿cierto? Que vamos acá, y de los 5 millones me gasté 1,5 millones. Bueno, 5 millones menos 1,5 millones son 3,5 millones, igual me queda platita, vamos a salir, momentito. Uno dice, un momentito. Uno mira para el lado y los trabajadores que están ahí, ¿cómo les va a pagar? No les va a pagar, ¿verdad? Entonces ahí en los costos también está lo que se llama el personal, ¿cierto? O trabajadores, operarios, como le queramos llamar. O saldo. ¿Cómo, Nicolás? Saldo también se podría llamar. Sí, también, ¿cierto? Entonces supongamos, para hacerlo muy fácil, Saldo, sí, perdón, a sueldo. sí, que es 1,5 millones, 8,5 millones, ya para hacerlo fácil. O sea, ya van 3 millones, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, los ingresos menos los egresos, que son los costos, ¿cierto? Que yo voy a poner aquí lo que se llama utilidad bruta. Utilidad bruta. Son los ingresos, es decir, igual a los 5 millones menos los egresos, que son los costos. Y me está dando, obviamente, 5 menos 3 me da 2. Entonces uno puede decir, wow, por lo menos ya de los 5 millones ya bajamos a 2, pero bueno, me están quedando 2 milloncitos. Y uno dice, un momentito, todavía no, pero ¿cómo todavía sí? Claro, porque faltan los otros egresos, que son los gastos. Y uno dice, bueno, ¿y qué son los gastos si yo tengo puro egreso? ¿Por qué yo necesito madera,
personas para que me hagan la mesa de madera. ¿Y qué otro gasto? Entonces, ¿qué otra cosa voy a desembolsar platita? Entonces la persona le dice, bueno, y el local donde estáis haciendo las mesas, tienes que pagar el arriendo o el dividendo. Si lo compraste en cuota, paga el dividendo o paga el arriendo, tienes que pagar la luz, pues viejo. O sea, la maquinita con la que tú pintas o la maquinita que te está haciendo el corte de la máquina, ¿con qué quieres tú que hace eso? Con electricidad, y la electricidad no es gratis, hay que pagarla. Y resulta que, los trabajadores y tú mismo vas al baño y hay agua, y el agua hay que pagarla también. Y resulta que tú haces venta por celular, y el celular que lo paga la empresa. Entonces se dan cuenta, esos son gastos. Eso no tiene que ver con la fabricación del producto, porque para fabricar una mesa de madera yo necesito madera, tarugo, tornillo, pero no el celular. ¿Cierto? No necesito el agua. ¿Qué parte de la mesa está el agua? Pero necesito agua para los trabajadores, para mí mismo. Necesito la luz para que las máquinas se muevan y por último para yo ver lo que estoy haciendo. Necesito un celular para llamar a mis clientes, para llamar a mis proveedores, para, no sé, para llamar a cualquier persona. Entonces, esos son gastos, ¿cierto? Y esos son, vamos a poner aquí, insumos, que siempre por lo menos por lo general se le pone insumos básicos. O sea, arriendo, luz, agua, ¿cierto? Gas, etcétera. Y vamos a poner, un milloncito. Porque el arriendo, ¿cierto? De repente sale saladito. Y ahora sí, ¿cierto? Ya vamos, en vez de utilidad bruta, vamos en utilidad neta. O sea, ahí le sacamos todo lo que significa desembolso platita. Y ahora la utilidad, ¿cierto? Si nos vamos viendo, vamos en 2 millones, menos el milloncito que me gasté en luz, en agua, en arriendo, me quedó 1 milloncito nomás. Entonces uno dice, bueno, ya por lo menos me quedó 1 millón. Ya, en vez de 5, bajamos a 3, o sea, a 2 y ahora bajé a 1. Dice, ya, bueno, me quedó 1 millón. Y momentito, todavía falta. Bueno, todavía falta, claro. Porque resulta que en el país donde nosotros trabajamos, donde está mi empresa, existen, ¿no es cierto?, los impuestos que te permiten trabajar, que el Estado te está esperando ahí, ojalá que le vaya bien para ganar impuestitos, ¿cierto? Y ahí hay que pagar el impuesto a las utilidades, o el impuesto a la renta si somos personas, y por lo tanto tengo que pagar el impuesto, ¿cierto? Impuesto. Y en el caso de Chile, hasta el momento, lo quieren cambiar, pero hasta el momento es un 25%. Entonces le tengo que calcular el 25% al millón. ¿Cierto? Acá, no sé por qué me quedo con signo negativo cuando no queda. Ahí sí. Entonces aquí yo pongo igual el milloncito multiplicado por 25%, son 250.000 pesitos. Y por lo tanto, ahora sí que yo tengo la utilidad final. Utilidad final. Y la utilidad final es la utilidad neta menos el... No me quedo sin menos. Menos el impuesto. O sea, en otras palabras, la utilidad final fueron 750.000 pesitos. ¿Se dan cuenta cómo fue cambiando de 5 millones que yo pensé que era lo que yo vendí? Que bueno, oye, pero un momentito, vendiste, pero porque hiciste las mesas, paga las mesas. Ok, los costos me refiero. Y después, oye, un momentito, te faltaron los gastos, todo lo otro que no está metido en el producto, pero tuviste que pagar arriendo, pagar agua, pagar luz, pagar a una secretaria, pagar al chofer, a pagar al gerente general, o lo que sea, a todos los que trabajan con tu empresa, y vamos gastando plata. Y más encima, después cuando uno dice, ya, menos mal que llegamos al final, momentito, ahí viene el otro socio que dice, yo existo aquí, yo soy el Estado, 25%. Y por lo tanto, me quedó un ingreso de 750.000 pesitos. Y si uno saca la rentabilidad del negocio, ¿cierto? Decir, mira, ¿qué porcentaje son 750 de 5 millones? ¿Cierto? Es los 750 dividido por los 5 millones y me da un 15% que, si uno es honesto, un 15% hoy en día en un negocio es muy bueno, porque uno con un 5% ya tiene que estar agradeciendo a Dios. Porque cuando el negocio es muy rentable es porque lo más probable es que sea un negocio medio trucho, ¿cierto? No, así medio no tan legal, porque algo está pasando que ¿por qué tengo tanta rentabilidad? A lo mejor tengo contratado gente que le pago menos del mínimo, ¿cierto? Y no le tengo ni contrato, sino que les pago hacia la mala,
y por eso es que las utilidades son altas, pero no porque el producto sea, lo vendo a un precio exorbitante, y por ejemplo, la mesita que vendo 25.000 pesos cada una, me cuesta como 1.000 pesos fabricarlo. O sea, ¿de dónde sacaste la materia prima? La estás robando, la madera la robaste, porque ¿cómo te va a salir 1.000 pesos la madera? Imposible. O si estoy vendiendo, estoy metido en un negocio no muy ahí, vendiendo coca, por ejemplo. Claro, es súper rentable, pero te toman, te pillan, te llevan preso. Es súper riesgoso. Entonces, cuando son legales los negocios, la rentabilidad, ¿cierto? El retorno que me deja el producto no es tan alto. Un 15%, como les digo, espectacular. Hoy en día, muy, muy bueno. Con un Para un 5% asadito. ya estamos bien. ¿Nicolás? Para un asadito. Claro, algo que quede, ¿cierto? Entonces, así es como se maneja el tema de los negocios. Entonces, lo que veíamos acá, el primer anexo que yo les presenté, es una empresa que en realidad es una clínica. Ya, es una clínica, le voy a poner aquí clínica. Es una clínica que esto está en miles de millones, o sea, 9.240 millones. Esos son los ingresos por pacientes privados, por seguros privados, por mutualidad, y total de ingresos me da 23.540 millones. De noviembre del 91 a enero del 92, miren lo que subió, de 23.000 a 64.000. Después tengo los costos, o sea, los gastos, los egresos, lo que me significa la consulta de los privados, y finalmente si esto llego a tener que el total de ingresos son 72.000 millones y por eso subieron a 266 millones, es decir, tuvimos un incremento de un 260%, o sea, es demasiado, demasiado positivo ese negocio. Eso con respecto a los ingresos. Aquí, si nosotros empezamos a ver, y si ustedes se fijan, cuando uno analiza un programa, cuando uno analiza una empresa, yo tengo que ver, acá, ¿no es cierto?, lo que nosotros hicimos fue poner ventas solamente de un producto, mesas, y los costos de las mesas. Acá, si ustedes se fijan, tengo hartos productos que me generan ingresos. Los pacientes privados, los seguros, los pacientes de consultas privadas, estos son operaciones, en cambio estos son pacientes que van a consultarnos, y estos ya son alquileres de quirófanos que de repente las clínicas tienen cierto espacio y se lo arriendan a médicos para que los médicos en forma particular vayan a atender a sus clientes, a sus pacientes, mejor dicho. Entonces depende del negocio, yo puedo tener muchos ingresos, ¿cierto? Distintos, por ejemplo, si yo vendo mesa, tengo ingresos por mesa. Si vendo silla, tengo ingresos por silla. Si vendo sofá, ingresos por sofá. Si vendo, no sé, mecedora, entonces tengo por silla, por mesa, por sofá, por mecedora, y aquí es lo mismo. Entonces, depende de esta es una clínica, pero tengo ingresos por pacientes que me consultaron, privados, por seguro, o sea, ¿cierto? En otras palabras, que yo tengo un seguro adicional, que generalmente aquí en Chile eso es lo que se utiliza. Entonces, aquí recién, en esta parte, si ustedes se fijan, están solamente los ingresos. En otras palabras, aquí todo lo que hice, voy recién en el producto de aquí, total ingresos. Pero después me faltan todos los egresos para acá. Y que lo más probable es que sean más que todo esto que están aquí. Entonces, después vienen los egresos, después le tengo que restar los gastos, después le tengo que restar la utilidad, o sea, el impuesto, y de 100 abajito me queda lo que yo voy a ganar. Entonces, ¿cuál es la idea de este anexo? Es mostrarle que cuando yo utilizo herramientas muy sencillas, como Excel, ¿por qué digo sencilla? Porque están en todos los computadores y todo el mundo, hasta un chiquitito de repente que está en primero, octavo básico, ya sabe manejar Excel. Porque hoy día, si te pasan un celular a un chiquitito, sabe más que uno, se maneja, nació con el celular. En cambio, en el caso mío, yo no nací ni con televisión en ese momento. Entonces, son mucho más rápidos para aprender. Esa es la idea cuando uno utiliza una herramienta que, por ejemplo, yo sé funciones matemáticas, sé funciones estadísticas, sé funciones de aquí, funciones de acá, y rápidamente lo puedo diseñar. Ahora, por ejemplo, el segundo anexo que nosotros teníamos para esta clase está uno que se llama Starbucks, que lo acabo de abrir, que yo me imagino que si ustedes saben que hay unos cafés que se llaman Starbucks, que están en el centro, en distintas comunas, donde uno se va a tomar un cafecito, ¿cierto? Es un local bastante espacioso,
hay buena música, no es barato porque los cafecitos cuestan como 8.000 pesos, pero está. Mucha gente va para allá, se hacen reuniones porque las mesas son como bien espaciosas, hay espacio ahí entre una y otra mesa, por lo tanto tú puedes conversar sin problema. O sea, te dan una buena atención. Y aquí, por ejemplo, se hizo un estudio de algunos clientes, ¿cierto? Digamos, clientes, supongamos, de una que son poquititos, porque la idea es que siempre el cuadro entre en la visión que ustedes tienen, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, está el nombre, el apellido, la cantidad de tarjetas, o sea, en otras palabras, la cantidad de usos que pasa la tarjeta, ¿cierto? La edad que tiene la persona, los días que va al mes, días por mes, 8 días del mes, cuántos cafés se toma por día, 4. Entonces, si ustedes se fijan, y el otro dato que no sé cómo lo sacaron, pero ahí lo tienen, cuánto gana la persona. Porque cuando uno va a un restaurante no te preguntan cuánto ganas tú, sino que te atienden, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, otra variable que se tiene. Entonces aquí, si usted se fija, están los distintos clientes con la cantidad de tarjetas que pasa la tarjeta en el tiempo, la edad que tiene, los cafés que consume por día, o sea, perdón, los meses que va, ¿cierto? Los días que va en el mes, tantos días, pues todos los días jueves serían 4 días. Si va los jueves y los viernes ya son 8, y así. ¿Y cuántos cafés se toma por día? Entonces uno, cuando yo tengo mucha información, muchos datos, me pierdo. Yo te digo, bueno, en realidad, chuta, aquí, ¿de qué me sirve esta información? No lo puedo decir. A ver, uno se pone a mirar y dice, ya, Serena 2 se tomó, tiene, jovencito, tiene 20 años, va 8 veces al mes y se toma 4 cafés. Oye, buena para el café. Uno podría hacer así, digamos. Y cambio, Mario Rivera, que tiene 25 años, parecido a la Serena, se toma un solo café. Bueno, no le gusta el café. Entonces uno no puede sacar, no es mucha la información que saca. Además de que, por ejemplo, si yo empiezo a aplicar aquí la sumatoria, bueno, ¿cuántos cafés se toman entre todos? Ya, de algo me puede servir, ¿no es cierto? Es decir, llegar a determinar, ya, voy a ver cuántos cafés vende esta sucursal, o cuántas tarjetas tiene, o no sé, ¿cierto? Puedo ir sacando información. Pero yo puedo utilizar otro tipo de herramientas que me permiten mejorar la visión. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí está desordenado el tema de los apellidos, porque está Don, Ferfino, Prato, Oliva, o sea, no está por abecedario, por ejemplo. ¿Cierto? No hay un orden de abecedario. Tampoco hay un orden de tarjeta porque 5, 50, 30, está todo desordenado. La edad, si ustedes se fijan, aquí sí que hay un orden, porque partimos de la más joven a el más viejito, ¿cierto? Acá. Entonces, ahí ya yo puedo entender que este cuadro fue ordenado de acuerdo a la edad. Esa es la variable más importante que tiene el cuadro, la edad. Entonces yo puedo decir en realidad, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. No quiero que sea de los más jóvenes a los más viejos, voy a poner del más viejo al más joven. Si ustedes se fijan aquí arriba dice, cuando pinchamos acá, que estamos en inicio, aquí dice ordenar y filtrar. Entonces yo pincho acá y me dice, ¿cómo quiero ordenar? De menor a mayor, de mayor a menor. Aquí, como está ordenado, es de menor a mayor. Entonces yo lo voy a cambiar el orden. Le pongo de mayor a menor. Y si ustedes se fijan, el compadre que está abajo, se llama Luis Alberto, igual que yo, 51 años, y la Serena que está arriba quedó abajo. Bueno, yo destaqué con rojo estos números, ¿cierto? Porque para saber que cuando yo cambio la edad, me tiene que cambiar toda la fila, o si no, ¿cierto? Va a aparecer Luis Alberto tomando, no sé, 5 tazas cuando en realidad toma 10. Entonces tiene que estar todos los datos de la misma persona. Entonces se da cuenta que yo puedo ir cambiando los datos. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí hay un desorden con los ingresos. Dicen 30, 75, 40, 80, son tampoco hay orden. Bueno, puedo decir ya, ¿sabes qué más? Lo voy a ordenar de acuerdo a los ingresos. Y le pongo ordenar y voy a poner del que gana menos al que gana más. Se da cuenta que aquí ya me ganó 20, 40, 20, 25, 30, 35. Aquí están todos los líneas, la misma línea, los números rojos, por lo tanto cambió los números como corresponde. Y finalmente dejó la persona que más gana. Pero aquí, si ustedes se fijan, me cambió, obviamente los apellidos ya no están ordenados por orden alfabético porque lo ordené de acuerdo a los ingresos. Entonces, todo va a depender de cómo yo quiera ordenar el cuadro, ¿cierto? La información que yo quiero sacar.
Entonces, por ejemplo, aquí en realidad me interesa la edad. Y voy a volver a ordenar por edad para dejar el cuadro distinto. Entonces lo voy a ordenar por de menor a mayor, tal como estaba al principio. ¿Cierto? Y ahí aparece la Serena Don con 20 años y luego Alberto, que es el más viejito, con 51 años, ahí con todos sus números rojos en la misma línea. Entonces, cuando uno puede decir, bueno, pero ¿qué información yo puedo sacar de lo que estoy viendo? ¿Cómo lo puedo hacer para sacar alguna información que me sirva? Y eso se llama, cuando yo quiero aplicar un cuadro que tiene muchos datos, ¿cierto? Tiene el nombre, el apellido, la tasa, la edad, no sé, los días por mes, esta otra cosita, que es gordo, que es flaco, que es rubio, que es moreno, que la altura, vamos poniéndole datos, y muchos datos no me sirven porque no, me pierdo con tantos datos. Entonces ahí uno lo que realiza, lo que tiene que aplicar, es lo que se llama las tablas dinámicas, o sea, hacer dinámico el cuadro, que me dé alguna información. Y eso, si ustedes se fijan aquí arriba, dice insertar, yo pincho acá, va, aquí, y aquí me dice insertar tabla dinámica. Está un poquitito lento el sistema, pero si yo pincho insertar tabla dinámica va a pasar lo siguiente. Aquí me dice cuál es el cuadro que yo quiero, ¿cierto?, posicionar. Me dice, seleccione una tabla o un rango, y ahí está. Ya por defecto me lo tomó. Y me dice en una nueva hoja o en la misma hoja. Yo le voy a poner en la misma hoja, si no me va a cambiar la hoja y me va a sacar la tabla. Lo pongo en la misma hoja, cálculo existente y le pongo aceptar. Pero es que me estoy aquí, me metí aquí, voy a sacarlo para acá, mejor está complicando con el dibujito yo mismo. Ya. Todo de nuevo. Tabla dinámica. Vamos a hacerlo nosotros manual mejor. ¿Cuál es la tablita? Porque me está pateando. Aquí, acá, hasta aquí. A lo mejor es muy grande el cuadro, por eso es que no me lo está permitiendo. Sí. Lo voy a tener que hacer en la otra tabla, no. La nueva hoja. Bueno, como el cuadro era muy grande, no me ingresaba en la misma hojita la información que yo quiero. Entonces me dice, aquí si ustedes se fijan, me abre lo siguiente. Aquí, esto lo que está acá es el cuadro que yo voy a generar. Y lo que está aquí es cómo yo genero el cuadro nuevo. ¿Se acuerdan del cuadro grande de Starbucks que está con amarillo arriba y todas las personas hacia abajo? Y aquí están, por ejemplo, aparece el nombre, el apellido, la cantidad de tarjeta, la edad, la día por mes, los ingresos y las tasas de café. Entonces, siempre yo tengo que tener en consideración que aquí hay 4 cuadros: columnas, filas y valores. Las columnas sabemos que son A, B, C, D, y las columnas y las filas son 1, 2, 3, 4. Y los valores, dice la sumatoria, son números que yo puedo sumar. Y si se acuerdan, por ejemplo, en los números que aparecían eran los ingresos, la tasa de café o los días, porque ¿para qué voy a sumar la edad? ¿Cierto? Que sumar entre todos me den 1000 años, ¿de qué me sirve? Pero sí me interesa, por ejemplo, la cantidad de cafés por taza de café por día que se ha sumado. ¿Cuánto café toman total? Entonces lo voy a poner aquí, eso va a quedar como valor. Y si ustedes se fijan, automáticamente me arrojó 90 aquí, pero muy chiquitito el cuadro. Voy a poner también la edad en columna. Entonces aquí ya me está diciendo, dependiendo de la edad, cuántos cafés se toman para llegar a un total. Y por ejemplo, los días del mes lo voy a poner en fila. Entonces ahí ya me está apareciendo cuántos son las cantidades. Entonces ahí el cuadro como que me está dando una mayor información para depender, y lo voy a poner, por ejemplo, los nombres también en la fila. Entonces aquí, por ejemplo, cierro y me aparece un cuadro donde me dice cuáles son los nombres: Pedro, Mario, Juana, ¿cierto? Los personajes, los respectivos clientes, la edad que tienen, la cantidad de café que toman. Entonces, yo estoy obteniendo un cuadro que es un poquitito más interesante para considerar. Va a depender, ¿no es cierto?, de la información que yo quiera para poder realizar el trabajo. A lo mejor el cuadro que me salió más grande que el anterior,
y por lo tanto, si yo no tengo mucho conocimiento, me voy a perder un poquitito con respecto a lo que hice. Entonces, la verdad es que va a depender exactamente de lo que yo necesito hacer para llevar a cabo mi ejercicio. Aquí, por ejemplo, voy a tratar, esperemos que voy a tratar de esto, lo voy a correr para acá, para tratar de que aquí me calce el cuadro dinámico. Vamos de nuevo, insertar, tabla dinámica, se me pegó, y aquí el rango, hasta acá. Aquí. Lo voy a dejar en la misma hoja de cálculo existente, ahí me lo está permitiendo. Ya. Lo vamos a hacer, tratar de hacer un poquitito más chiquitito, ¿cierto? Porque el 8 me quedó más grande que el que tenía. Entonces, por ejemplo, yo pongo ya taza de café por día, en suma, en valores, y voy a poner solamente, por ejemplo, la edad en filas y los días por mes en columna y el apellido en columna. ¿Qué me resultó? Este cuadrito. Ahí está. Como son muchos personajes, ¿cierto? Porque ahí me aparecen los personajes. A lo mejor si le saco los personajes se me disminuye el cuadro. Entonces, y eso es lo importante. Por ejemplo, yo puedo sacar el apellido y no lo voy a considerar, lo voy a tirar para arriba. Y vamos haciendo cuadritos. Entonces ahí ya el cuadro me queda un poquitito más chico. Y yo puedo ir tomando algunas decisiones más importantes con respecto a lo que me está mostrando el dato. Aquí está la edad y qué es lo que está pasando con esos datos. Entonces el cuadro de un cuadro general que no me aporta mucho, yo puedo sacar información. Y otra cosa muy importante que puedo hacer también con mis cuadros es, por ejemplo, que lo vamos a tener que ver en nuestra clase porque es impresionante cómo pasa el tiempo, aplicar gráficos. En la próxima clase me comprometo porque llamo gráficos, pero si ustedes se fijan acá, cuando yo digo, ¿cierto?, insertar, aquí están los distintos gráficos, y yo puedo insertar, por ejemplo, un gráfico de dispersión, porque el gráfico de dispersión me presenta dos variables cualquiera. No se puede crear este gráfico porque, porque está la tabla dinámica. Entonces vamos a eliminar la tabla dinámica para poder hacer el gráfico. Ahí. Vamos a insertar un gráfico de dispersión, que puede ser cualquiera al azar. Esto aquí me dice, ingrese los datos. Seleccione los datos. ¿Qué voy a ingresar? Por ejemplo, ¿cuáles son los rangos? ¿Qué es lo que quiero ingresar? Acá, ¿cierto? Por ejemplo, nombre. No, voy a poner apellido y cantidad de tarjeta. Apellido y cantidad de tarjeta. Y ahí yo empiezo a diseñar el gráfico, pero como les digo, la verdad es que por la hora no vamos a tener mucho tiempo para analizarlo ahora, porque tampoco lo quiero hacer así súper rápido y vamos analizando cosas que en definitiva no es mucho lo que aporta. Pero ¿qué les quiero comentar con esto? Es de que, por ejemplo, un gráfico, un cuadro que no me aporta mucha información, la idea es transformarlo después en algo más concreto, más específico, más dinámico para tomar decisiones. Y aquí, por ejemplo, estos valores que, claro, a lo mejor a ustedes no le dicen mucho, pero uno sabe que estos valores que están aquí significan la cantidad de veces en total que fue la persona que tiene tanta edad y se toma tanto café. Entonces, pues uno lo puede graficar, y esa es la idea de graficarlo, pero graficarlo con tiempo y aderezarlo con calma, y no aburrirlos con tanta historia, porque al final la idea es que sean consecuentes. Esta cosa me muestra esta otra me genera esta otra. Entonces, en definitiva, y para ir cerrando la idea, cuando yo tengo un cuadro, como este que está aquí, que no me arroja mucha información, salvo que me ponga a analizar, ya pareciera que las personas que tienen más edad toman más café que las que tienen menos edad. Entonces uno lo tendría que certificar. ¿Y cómo lo certifico? Con otros datos, otra información, como por ejemplo un gráfico. Y por ejemplo yo pongo la variable edad y la variable café. Y ahí veo cómo están las líneas. O hacer un gráfico dinámico que me entregue esa información y lo voy analizando uno por uno. Entonces, de un cuadro que no me dice mucho, yo lo puedo transformar en un cuadro dinámico que me habla un poquitito más
y ese cuadro dinámico, ¿cierto?, lo puedo asociar después a un gráfico, y con ese gráfico que me muestra una foto de lo que está ocurriendo con esos números, yo puedo demostrar alguna tendencia, ¿cierto? Como por ejemplo, y después lo vamos a ver en la próxima clase, que así es, las personas que más edad tienen consumen más café en Starbucks que las que tienen menos edad. Entonces, uno pues puede ir a analizar, una vez que saqué esa información, yo puedo llegar a determinar si eso que yo estoy encontrando en los números es lo que realmente la empresa quiere. Y si yo me doy cuenta que, por ejemplo, la empresa lo que necesita y lo que quiere y la publicidad que muestra es que es todo lo contrario, porque le interesa que vayan los jóvenes a trabajar en el local, que se tomen un buen café, que tengan un ambiente agradable, una música simpática, ¿cierto? Como para estar ahí, pero resulta que están yendo más los viejos que los jóvenes. Entonces, le parece que la publicidad no le está apuntando, ¿cierto?, a lo que se busca. Y van a tener que cambiar la estrategia, porque están yendo más los viejitos que los jóvenes, cuando es todo lo contrario, quieren que haya más los jóvenes, no porque no les gusten los viejos, sino que los jóvenes les interesa porque los jóvenes llevan más jóvenes, ahí se integran, en cambio las personas de edad se toman un café y están 3 horas, en cambio el joven como está apurado se toma un café y se dan 10 minutos. Entonces, esa es la estrategia de la empresa y por eso es que los números me tienen que demostrar eso y yo lo tengo que buscar, ¿cierto? Yo tengo que ir analizando los números, analizando la información que me están entregando. Entonces, como veíamos, dependiendo de lo que yo necesito, ¿cierto? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un flujo de caja, tengo que seguir una cierta secuencia. Esa secuencia me lo entrega el sistema. O alguien me lo envía y yo lo analizo, ¿cierto? Que yo tengo que ver que efectivamente 2,5 millones más 2,5 millones más dan 5 millones, porque aquí yo me voy posicionando, qué es lo que me está mostrando cada celda. Después aquí yo tengo que entender que es, ok, aquí son los 5 millones menos estos 3, me da 2, por eso está bien, y finalmente ese valor. Entonces yo tengo que ir chequeando cuál es la secuencia de que me están mostrando con los datos. Y en base a eso yo tomo decisiones, ¿cierto? Porque esta información, como yo les comentaba, estos datos que están aquí me aportan información. ¿Qué información? Que la rentabilidad del negocio en ese tiempo fue un 15%. Y si yo sé que la rentabilidad de los negocios hoy en día en promedio es un 5%, este negocio es fantástico. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de meterme en el negocio, lo haría porque voy a ganar una buena rentabilidad. ¿Se dan cuenta? Los datos, que son los números, me aportaron información. ¿Qué información? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cómo se maneja el negocio? ¿Es bueno? Toma la decisión, yo quiero comprar ese negocio o me quiero meter en el negocio. En cambio, por ejemplo, la otra, ¿cierto?, que veíamos de los personajes de la empresa, que no lo terminé porque le voy a insistir, no lo quiero hacer tan rápido porque ya se está acabando el tiempo y lo quiero hacer con calma, para que lo hagan ustedes también paso a paso. Demostrar de que los viejitos consumen más café que los jóvenes, y cuando es todo lo contrario, yo quiero que sea al revés. Entonces ahí la política va a cambiar. Entonces eso es lo que uno puede encontrar en las distintas funciones que yo realice con respecto al tema de mis empresas, o mis negocios, o mis proyectos, o mis tareas. Ahora también los quiero invitar a ustedes, pero esto háganlo, ¿cierto?, en la semana, háganlo con calma, si es posible, los que tengan Excel sería espectacular. Bajen, ¿no es cierto?, este anexo que se llama las distintas funciones que está en la primera semana. Y aquí ustedes, ¿cierto?, van a ver aquí abajito, ¿se acuerdan que yo les decía que Excel es como un cuaderno con hoja? Esta sería la primera hoja, funciones matemáticas. Bueno, aquí se le agregó una tercera hoja que lo voy a eliminar porque no tiene nada. Pero ya después tengo la función fecha y hora, las funciones de texto, las funciones estadísticas, las tablas dinámicas, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Que por ejemplo aquí de una tabla, y con esto ya sé que cierro, de una tabla que no le aporta mucho a la persona, porque dice que hay 3 ciudades, Temuco, Santiago y Iquique, que son del sur, del centro y norte, todo lo que venden, cómo venden, sin tarjeta contado y electrodomésticos. Cuando yo veo esta tabla, me desordena un poco. En cambio, cuando la dinamizo, y aquí, por ejemplo, voy a sumar todo lo que es Temuco, todo lo que es Santiago, todo lo que es Iquique, me doy cuenta que al contado, Iquique vende 130 o 1.300.000, no, 13 millones, 13.200.000 tarjetas, y vende un total de 26 millones. Entonces aquí, este cuadro que está aquí, lo resumí bastante, y aquí este cuadrito me dice bastante más. Y si yo me posiciono acá, ¿cierto? Y aquí yo puedo ir viendo la configuración, puedo mostrar los distintos campos, puedo ir cambiando los valores,
De tal manera que aquí, por ejemplo, dice mostrar valores como porcentaje del total. Entonces ahí me cambió, en vez de valores de suma, me dice que el total obviamente es un 100%, pero Temuco vende un 31%, Santiago un 43% y Iquique un 25%. Entonces yo puedo llegar a determinar que Santiago, por lo general siempre así, vende, ¿cierto?, bastante más que las regiones, y que lo que sigue es Temuco y termina Iquique. ¿Te cuento? Entonces, ahí va a depender de cómo yo quiera mostrar el cuadro dinámico, es la información que me va a aportar el tema. Entonces, si yo lo quiero cambiar, mostrar los valores como la sumatoria nomás, como sin cálculo, me vuelven los mismos números. Entonces, estos cuadros dinámicos me aportan mucho mayor información de lo que yo veo en el cuadro general, que no me sirve de nada. Y con el cuadro dinámico yo puedo aportar algo más simpático. Y después, si yo le aplico, después lo vamos a ver, necesito un gráfico. El gráfico ya me está mostrando una foto de lo que está pasando. Y con eso es mucho más fácil dar un resumen, una conclusión, una tendencia. Entonces, ¿para qué me sirve esta famosa herramienta Excel? Es justamente para yo obtener datos que yo mismo los puedo calcular, o alguien me los envió, o yo lo busqué por internet y de internet lo saqué para mi Excel, lo ordeno en un cuadro. Ese cuadro va a tener el orden que yo quiera. La variable más importante, por ejemplo, es la edad, o el apellido, quiero que sea para abecedario, o las ventas, yo quiero que el que vendió más, el que vendió menos. Entonces yo ordeno mi cuadrito. Si el cuadro me queda muy grande, lo dinamizo y lo dejo más chiquitito. Y de ahí saco un gráfico, y el gráfico me permite hablar, ¿cierto? Sacar conclusiones mucho más sencillas que puros números que generalmente no aportan nada. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia. Voy a apuntar aquí, voy a dejar de compartir. Esa es la gracia del curso, ya que nosotros podamos ver que la herramienta que se llama Excel me permite avanzar en todos los aspectos para lograr una mejor información de lo que yo estoy haciendo. No sé si les quedó alguna duda, algún comentario. No se olviden que nos quedan 2 clases más. La próxima clase vamos a ver otra variable que también dice en relación con la contabilidad, pero lo voy a hacer un poquito más calmado porque en esta clase yo tuve que hacer como un resumen del anterior y por eso es que siento no perdí, en realidad tuve que dedicar algunos números, algunos tiempos a eso, pero ya la próxima clase vamos a comenzar de lleno con de un cuadrito, sacar el dinámico y el gráfico, ¿ya? Y ahí después nos metemos al otro tema, ¿ya? Así que chicos, les agradezco su atención. Hoy día ya tuvimos bastante más participantes, así que los invito para el próximo miércoles a las 6:30. Vamos a ver otros datos, y a los que les gusta el tema de la contabilidad, de la administración, ¿cierto?, de la parte de recursos humanos, es bueno que lo vean porque ya vamos a empezar a ver, por ejemplo, cómo se gestan las remuneraciones, cómo es una liquidación de sueldo, qué es lo que tengo que hacer, cómo se suma, cómo se calcula en Excel. Y lo bueno que eso después lo pueden tener ustedes como plantilla y lo pueden utilizar, si tienen algún conocido que tenga alguna empresa o un negocio, mira, aquí puedes calcular tus remuneraciones, así lo puedes hacer, así sacar la liquidación de sueldo, ¿ya? Así que lo que se viene también es interesante para el mundo de ustedes, que es la contabilidad, la administración. ¿Vale, chicos y chicas? Buenas Chao, noches. profe. Chao, chao. Chao, Que estén bien, gracias. cuídense. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Cuídese. Vale, voy a dejar de grabar, ¿eh? Chao, chao.